Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su servidor Mauricio Rojas y Jonathan Romero, camarada y hermano de lucha. Estamos aquí nuevamente en esta emisión de Venceremos, es la del miércoles. Estamos iniciando estos compromisos, reiniciándolos pues ya con un poco más de orden. Vamos a estar con esta emisión lunes, miércoles y viernes y martes y jueves el programa de los rojos. Eh, Vamos a estar tratando ahí en los rojos algunos temas de marxismo. El que viene va a estar muy bueno. Este, Se los recomiendo. Hemos estado tratando, yo creo que temas ahí despacito nos iremos metiendo más a fondo. Pero bueno, pues primero agradecerles su compromiso, su paciencia, su escucha. Les agradecemos muchísimo. Ya saben que nos encanta agarrar monte y entonces pues se complica un poquito, ¿no? Pero bueno, estamos en lo dicho, estamos tratando de seguir en la lucha, politizando. La lucha, esto no acaba. Nosotros cerramos con el diputado y ese es un tema, yo creo que ya zanjado, no habría por qué volverlo a tomar. Pero ahora surge a un viejo tema que yo de manera personal, eh, eh, ¿qué será? Estoy tratando de recordar más o menos fechas, pero de manera personal a mí me trataron de necio, de imberbe, de ignorante, y yo les decía, miren, teníamos un grupo. En ese grupo no estaba Jonathan, todavía no lo conocía, pero seguramente se hubiera integrado, estoy seguro. Era un grupo pues algunos nos conocimos en la lucha universitaria cuando éramos muy jóvenes, que participamos en el movimiento que llevaba a cabo Claudia, Carlos Simas y todos ellos en Ciudad Universitaria. Otros los conocimos precisamente a partir de esas reuniones, en otros lados, algunos incluso compañeros que eh, pues ahí ahora sí que hacían sus pininos políticos en el PRD, pero teníamos dos características. La primera, pues ser marxistas. La segunda, tener la conciencia de que no participaríamos de manera, digamos, activa en procesos que tuvieran que ver, es decir, no perseguíamos una carrera política como tal, ¿no? Ni políticos profesionales. Realmente ahí había uno José Luis, que estuvo pues moviendo al PRD en Atizapán, creo, Zaragoza, que ahí era muy, muy complicado. En Atizapán ahí estaba el PAN con todo. Por cierto, después tuvieron una temporada los panuchos, les decía, me acuerdo mucho por eso, que estuvieron gobernando Naucalpan, Tlanepantla, y terminaron gobernando también Atizapán de Zaragoza, pero me recuerdo bien. Ahí conocí a un político de medio pelo, hay que decirlo, en Atizapán, en el municipio, que era priista. Me acuerdo de apellido Yáñez, y precisamente en la coyuntura donde ganó el PAN, y me dio la oportunidad de conocer la coyuntura de los tejes y manejes de la corrupción dentro del propio municipio. Había un cuate, me acuerdo mucho, ¿cómo se llamaba? El Jesús, creo, Chucho le decíamos, que estaba encargado o tenía algún puesto ahí en licencias, y todavía no estaba pues, la tecnología. Entonces eran cartoncitos, ¿no? Que se llenaban la máquina, este, y, y él se sacaba 10 cartoncitos todos los días. Más o menos le representaba unos pesos de ahora, vamos a decir unos 3, 4 mil pesos diarios, solamente sacar esos 10 cartoncitos, y los utilizaban sobre todo como identificaciones, ¿no? Y los vendían para falsificar identificaciones. Había muy poco control al respecto, y bueno, viene eso. No pierdo el rumbo, me regreso. Se hizo un proceso de legislación sobre la violencia política de género, y nosotros conocíamos o teníamos relación con algunos diputados, sobre todo el PRD.
ya estaba el proceso de la formación de Morena. Y estaban en esas grillas, porque eran unas grillas espantosas, ¿eh? El diputado ya había renunciado al PRD, también había renunciado la chata Campa, etcétera, etcétera. No estaban en esos procesos, Andrés Manuel andaba formando Morena, bla, 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 ¿no? Para no ser inexacto. Y se empezó a generar esto. Entonces había un compañero, Marco Antonio, que era muy activo en el proceso legislativo. Incluso le decíamos que debería de meter de diputado, ¿no? Y entonces, en esa actividad dentro del proceso legislativo, pues hacía propuestas a diputados del PRD, que teníamos ahí algunos cuadros conocidos, y etcétera, etcétera. Y entonces él, me acuerdo muy bien, nos citó al VIPS que está ahí en Chilpancingo, y nos dijo, urge verlos. Entonces fuimos, me acuerdo que no fuimos todos, pero éramos como unos 5 o 6, los constantes, habremos ido 3, 4, o sea, y a mí me llama la atención algo que pasó ese día. Él llevó una documentación donde decía, cabrones, miren lo que pretenden hacer. Esta es pues se los digo sinceramente, la anécdota no la cuento completa, pero consta en actas que hace más o menos, repito, miren, fue por el tiempo en donde se desató la violencia política de género que generaron eh, se puede decir que una querella o una queja que generaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las diputadas del PRI. Eh, por esto que se andaba dando en redes, que les decían diputables y todo esto. Y que yo decía, compañeros, no lo hagan, los van a sancionar. No lo hagan, los van a sancionar. Y decían, no, nos vale madre. Hubo otro compañero, no voy a decir los nombres, pero sí voy a dar reconocimiento, pero fíjense, a una persona pues que andan rabiosos, ¿no? Andan yo no ando en esa lógica, por eso, pero a mí me gusta ser claro, ¿no? Y reconocer solamente porque éramos muy cercanos a ese grupo, a un grupo que se llama Legión 4T, solamente Master, fíjense, Master, apoyó lo que yo estaba diciendo. Y tuve debates muy fuertes con un abogado que después se hizo muy buen compañero. Le decíamos el pelotudo porque hablaba así como argentino. Este, eh, y con otro abogado me acuerdo mucho que Master abrió un space un sábado y me invitó y me dijo, este es tu tema. Y fue invitado un abogado, doctor en Derecho, no sé qué, con esa edad, sin aceptar los argumentos que yo decía, incluso lo puedo decir abiertamente porque yo se lo dije ese día, él decía que Noroña, que él se había acercado a Noroña y que Noroña no había querido defenderse legalmente, cosa que es mentira. Él ya ha dicho abiertamente que incluso presentaron una defensa a través de documentos, como se pudo defender, pues, como la ley le permite defenderse en estos casos, que es lo abominable, a través de un documento que fue desarrollado por este Nieto, Santiago Nieto. Bueno, la cosa es que desde esa vez, y, y el que dio la claridad en mi argumento, fíjense, fue el abogado pelotudo. ¿Cómo se llama el abogado pelotudo, Jonathan? ¿Tiene su nombre? Perdón Jorge, si me está escuchando, Jorge. Después de tener casi prácticamente una semana, 10 días debatiendo, me acuerdo yo en un space, regresó y dijo, Mauricio, tienes razón, porque él siendo abogado le decía, vete a la ley electoral. ¿Cuál es lo grave? Que ahorita ya se está reproduciendo. Lo grave es que este compañero, regresando a aquella reunión en el VIPS, nos dijo, lo grave es que la legislación en vigencia plantea, y que eso pasó primero omiso y no teníamos nosotros mayoría, estoy hablando obviamente estamos en la coyuntura y todo, no teníamos mayoría en el Congreso, pero no resaltó, ¿cómo le hacían? ¿No? La misma, medios de comunicación medio callaban esos temas, etcétera. La cosa es que él decía, lo grave no es lo que están planeando,
porque si lo estuvieran planeando en base a una aplicación jurídica que te metiera en tus derechos como ciudadano, pues no pasa. Cualquier juez te daría un amparo. Estoy hablando, es que no quiero decir el año porque con la cabeza que tengo, pero estoy hablando mínimo 4 años antes o 3 años antes de 2018, ¿eh? O sea, habrá que revisarlo cuando sea, pero no en una ley, en un reglamento se le da el poder como última instancia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de su mandato. Esto tiene una razón de ser, nos decía el compañero, que por cierto, si me está viendo, saludos, creo que anda en Houston, terminó yendo a Houston. Por cierto, después cuento esa anécdota, se fue a Houston huyendo por aquellos que dicen que a la izquierda no nos pasa nada, se fue huyendo, por cierto, ¿no? Sobre un 4 que le pusieron. Bueno, entonces resulta que él decía, lo grave es que está fundamentado en que no se judicialice los procesos electorales, es decir, que haya una instancia, la única, que permita dar carpetazo, ¿no? O sea, dar sentencia final y que no se alarguen estos procesos, yéndose, digamos, a las medidas normales, ¿no? A los colegiados normales, a los colegiados sociales, civiles, sino que la legislación da como argumento que, que el mandato, ¿no? Digamos, el juicio que presente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es inatacable, es inapelable. Tan, ¿qué es lo que pasa comúnmente? Porque ese es el engaño. El engaño es que si tú haz de cuenta que estás compitiendo para una posición, vamos a decir, en Guadalajara, ¿no? Vamos a decir posición. Peleas llegas a la elección, peleas, entonces se va te inconformas y se va al tribunal local. El tribunal local puede tener un fallo en tu contra y entonces ese sí es atacable, pero la única opción que tienes para atacar es llevarlo al federal. Te trasladas a la Ciudad de México y metes tu apelación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en ese proceso se supone que lo que se busca con esta legislación, que no es legislación, perdón, con este reglamento, es que el Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, Tribunal Federal Electoral, dicte sentencia definitiva. Y en esa sentencia definitiva, pues su fallo es inatacable e inapelable. Pero voy a dejar el inapelable, inatacable. Esto significa que se pone por encima de las leyes civiles y de la propia Constitución. ¿Qué? Sí, en el hecho es así. Y hay muchos datos, muchos ejemplos que se pueden llevar a cabo. Recuerdo, porque ahí estaba Jonathan, que fui con otros compañeros que transmiten las mañaneras todas las mañanas y que a través de su space. Fui y les dije, van a ir sobre Claudia. Me dijeron que estaba loco, como siempre, pensando que los noronistas golpeamos y no argumentamos. Les dije, pasa por encima de la Constitución, con una displicencia así, como se refiere siempre a ellos, ganar el debate por encima de las ideas, eh, pues prácticamente dijeron que estaba loco, que nadie en su sano juicio podía entender que tú pidieras un amparo y el amparo no es que te lo den o no te lo den, es que se recusan porque no es de su competencia poder atacar el mandato o el fallo definitivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el sentido estricto de lo práctico, decía mi amigo, eh, pareciera que no hay problema, ¿no? Se cambió el nombre de IFE a INE y es cuando se hicieron todos estos cambios. Bueno, él nos dijo claramente, lo lo pueden utilizar como una arma política para destruir tu carrera política.
Le dije, sí, sí, porque no tienes defensa. Y nosotros le decíamos, pero tienes fuero, vas a pasar por encima del fuero. ¿Cómo crees? ¿Cómo se atreverían? Pasan por encima del fuero porque si tú vas a una instancia colegiada civil y solicitas, ellos te van a decir que entran en controversia. Ahora, ¿dónde está, dónde, como vulgarmente se dice, tuerce, perdón, el rabo la marrana? Pues en la posición en la que está el Tribunal Superior de Justicia, que son los únicos que no se pueden recusar. ¿Por qué? Porque aunque el otro sea inatacable, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí pudiera generar una controversia constitucional al respecto. Ellos son el único. Bueno, pues el presidente de la República mandó esa controversia. Recuerden, ya lo callaron anteriormente y callaron a Xochitl. Y repito, en este proceso de, de violencia política de género, acuérdense de mí, hay mínimo 10 o 12 cuadros muy importantes que pertenecen a los cuadros de Claudia, están bajo la lupa, porque no es, en el momento que este proceso que el diputado Gerardo Fernández Noroña está diciendo, y que ahorita explicaré, porque si no vamos a estar discutiendo en blanco, para aquellos que no lo conozcan, el, el, el INE, a través de su presidencia, de su colegiado, que son los consejeros, están diciendo que van a regular a través de un documento eh, las reglas o los lineamientos para eh, para lo que viene de las reelecciones en diputados federales y entonces en esos lineamientos se están incluyendo que si tú fuiste sentenciado, aunque no estés, como dice la legislatura anterior, dentro del padrón de violentadores, por el simple hecho de que haya sido sancionado, que pudo haber sido sancionado, como dijo el diputado Fernández Noroña, por 1 año, por 3 años, o como lo hicieron a él, que lo sancionaron solamente con tomar 3 cursos y una disculpa pública, y para eso se genera el padrón de violentadores. Por cierto, para dato nada más ahí, un poquito tomamos en cuenta de qué se trata. En ese padrón de violentadores está la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y pretenden meter al presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, en esos lineamientos nuevos, que aparte no tienen por qué meterlos, el INE se brinca las trancas y si no tuviera el Instituto Federal, perdón, el Instituto Electoral Federal, o que se le llamaba TRIFE, ya no es así, ¿no? Si no tuviera el INE al TRIFE de su lado, o digamos que a la Corte Electoral de su lado, no habría problema, porque la misma Corte, la, vamos, se pelean los diputados, los mandan al diablo y a ti tan tan, porque hay una controversia ahí muy fuerte. No, el problema es que meten esos lineamientos, los discuten con los diputados, pero créanmelo, en el último de los casos van a decir, nos vale madre, son los lineamientos. ¿Por qué les vale madre? Porque tenemos al instituto, el, este, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de este lado. Y entonces que si ellos solicitan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que haga un fallo al respecto, lo va a hacer, basado en ese documento que pretenden pasar eh, el INE. Ahora, aquí hay dos temas que me parece que son de importancia. El primero, seguimos pecando, y estoy hablando para aquellos que dicen que cerramos con Claudia y vamos a callarnos la boca de los errores, seguimos pegando la arrogancia que desde la legislatura que estuvo a cargo en la coordinación de Mario Delgado y ahora de Nacho Mier, seguimos pensando en la arrogancia de que todo lo podemos y seguimos teniendo actitudes que es a lo que nos referimos Jonathan y yo, y que esto es una pequeña muestra. Tenemos actitudes bastante blandengues, bastante poco serias y firmes. Cuando los únicos dos, creo yo, puede haber por ahí alguien,
pero voy a decirlo así, los únicos dos que tienen claro, perfectamente claro a lo que se está enfrentando el movimiento, a la clase de derecha que se enfrenta al movimiento y cómo es la derecha, son el presidente López Obrador y Fernández Noroña. Son los únicos. Fernández Noroña les ha dicho, ¿por qué les permiten esto? Ahora que abrió el Congreso, ¿por qué Xochitl, si ya es una virtual candidata, ¿no? El INE le permite todo lo que está haciendo y encima, al día de hoy, y si estoy equivocado, por favor, corríjanme, pero que yo tenga sabido al día de hoy, sigue siendo senadora. Bueno, pues se tomó la tribuna y lo dijo Fernández Noroña. ¿Por qué se lo permiten? Saben que les da licencia. Ese es un detalle, ¿no? ¿Por qué le permiten eso? Y le han permitido muchas otras canonjías. Algunos errores del propio presidente cuando les dio la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, porque también lo dijimos y nosotros no nos acomodamos y se nos olvidan las cosas. Y ese fue un error táctico del pragmatismo del presidente buscando una unión con el PRI, no una unión, vamos a decir que una relación legislativa para sacar las reformas de coyuntura de este segundo periodo legislativo que le toca a su gobierno. ¿Y qué hicieron? Pues permanentemente estuvieron atacando. Incluso hay cosas que no salen en las noticias o que no trascienden. Pero de los últimos golpes que dio, ¿quién estaba? No era Beatriz Paredes. ¿Quién estaba de presidenta? ¿Sabes, Jonathan? ¿Quién quedó presidenta cuando Noroña buscó la presidencia? Una mujer del PRI, Dulce María Sauri. De las últimas acciones que hizo Dulce María Sauri fue una denuncia de controversia constitucional contra el presidente López Obrador, por ejemplo. Y todo eso no porque nosotros apoyemos a Noroña, pero Noroña tiene la claridad de contra quién se están enfrentando. Bueno, pues termino para que mi hermano Jonathan le entre, porque él tiene otro perfil sobre el tema y nos vayamos sobre ese perfil para ser rápidos, para no tardarnos tanto. La que le dicen, porque así es conocida, María Clemente García Moreno, que es conocida como la diputada trans, tuvo actitudes muy groseras en contra del diputado con esta famosa ley del 3 de 3, que profundiza este asunto que les decimos de violencia política de género contra las mujeres, porque curiosamente es solamente eh, por hombres y mujeres, pero a los únicos que defiende esta violencia política de género son a las mujeres. Ustedes dirán, pues es obvio que solamente las defienden, pero siendo una legislación de constitución y siendo una búsqueda de la equidad, pues se vuelve inequitativa. Hay que decirlo, ¿no? Y yo sé que muchos dirán, ah, este misógino. Bueno, pues a Jonathan y a mí nos dijeron compañeros que se supone marxistas, nos acaban diciendo machistas y misóginos, no sé qué tanto, por condiciones, pues, por aspectos simples, de coyuntura histórica que pasaban de Rosa Luxemburgo, pues, ¿no? Y decíamos que resaltábamos la grandeza de Rosa Luxemburgo de haberse enfrentado pues, a una sociedad machín, ¿no? En el contexto histórico de allá, no, pues acabaron diciéndonos que éramos machistas, misóginos, o sea, la vulgaridad, y no me voy a meter en ese tema porque es complicado, pero ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, el problema es que todas estas legisladoras levantaron la voz, le dijeron a Noroña que era un machista, misógino, que como que, y Noroña les dijo, se las van a pegar, se las van a utilizar, y se van a chingar a hombres y a mujeres por igual del movimiento que pueden ser importantes para la coyuntura que vivimos. Miren, la derecha, acabamos de celebrar, bueno, no celebramos, conmemoramos, esa es la palabra, los 50 años del golpe de Estado y asesinato del presidente Salvador Allende en Chile. Tengo un texto, lo estuve leyendo, que incluso voy a hablar con Jonathan. Yo tenía un tema para mañana, lo voy a hablar con él, pero bueno, lo tenemos que tomar en los ojos, si no es en el próximo, en el siguiente. Un tema, yo me metí un tiempo, y no crean que es una digresión, voy a lo mismo para cerrar, para que entre Jonathan. Yo me metí un tiempo a estudiar aspectos de las lecturas de Marx, buscándole, vamos a decir, eh,
buscándole a través de la filosofía y sobre todo de la dialéctica, buscándole sentido a las cosas que yo no entendía y a las cosas que la derecha del siglo, la izquierda, perdón, del siglo pasado, entre ellos Foucault y todos ellos, eh, eh, ahí tengo nombres, terminan siendo antimarxistas, el propio, hay que decirlo, el propio Dussel, o sea, se vuelven revisionistas. Yo voy a decir una cosa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, porque repito, es el mismo tema. Eh, Se dice que Marx dijo, escribió o dijo, escribió realmente, ¿no? Pero entiéndanme, voy a, voy a postular mis dichos como se le ataca al marxismo y al propio Marx, eh, que la religión es opio de los pueblos. Y entonces, dice, pues todos los marxistas tienen que ser ateos, dicen los revisionistas. Y dicen los que atacan a Marx, pues Marx es un ateo, y está fúchala, ¿no? El diablo en persona, porque dice. Bueno, pues yo estuve revisando algunos textos con estos compañeros y fue una época donde yo me quemé las pestañas en las noches tratando de descifrar a Marx este tema y otros. Y yo les digo abiertamente, ¿no? Por eso leer a Marx es tan complicado. Pero él dice algo que viene al tema y me voy a explicar, repito, rápido, quiero ser rápido para que entre Jonathan. Hay algo que Marx dice, sobre todo con respecto a esto. Los conceptos, a partir de la filosofía, lo plantea también en las tesis de Feuerbach, a partir de la filosofía Marx dice que los conceptos, por eso dice la filosofía solamente ha revisado para entender la vida y no para cambiarla, la realidad. Tenemos que entender dos cosas. Marx basa su dialéctica, por eso dice que la pone en una transición de superación, ¿no? Hacia lo concreto, lo subjetivo hacia lo objetivo. Ese es un mapa mental que este cabrón, que por eso no lo reconocen mucho y piensan que es un vulgar, este cabrón de Marx tenía en la cabeza. Él decía, ¿cómo puedo entender lo que está pasando? Conceptos que están basados en el pensamiento de la burguesía y que se vuelven notas de vida, como una religión en la actualidad, ¿no? Y entonces él descifra muchas cosas. Cuando yo empiezo a leer algunos maestros, me estoy dando cuenta que Marx va por ahí, porque dice, las mujeres, habla más de las mujeres. Hay mucha gente que dice que no habla de las mujeres, ¿no? Por ahí recuerdo una compañera que decía que Marx era misógino, ¿no? Porque no hablaba de las mujeres. Pero él no habla del feminismo como en la actualidad. Él decía que sobre todo en las mujeres eran las condiciones donde se veía más claramente cómo había ciudadanos de primera y de segunda. Pero él decía algo que es fundamental para entender este problema de cómo actúa la derecha. Si me lo permites, Jonathan. Él decía claramente, el ser humano es lo máximo del ser humano. O sea, no hay nada más. Es decir, el ser humano tiene que ver al propio ser humano. Ese es el nuevo ser humano, es el nuevo hombre, decía Marx. Así, hombre, ojo, con esos contextos históricos, ojo, que debemos de construir el nuevo hombre socialista, es ese, el ser humano que se sabe que solamente por encima de él está otro ser humano. Y la contradicción de esa dialéctica es que son iguales, son pares, que no hay nada más allá del ser humano. Y él es ahí donde decía que en la representación de un concepto, decía, ¿cómo, por ejemplo, cómo se concibe al Estado? Pues el Estado se concibe, el concepto de Estado viene de la ideología burguesa. ¿Cómo se concibe a la religión? Pues la religión está basada en el pensamiento burgués. Lo que yo llamo, que soy ahí un poco oscuro a veces y no me explico bien, la modernidad. La modernidad burguesa nace
con el precepto de decir que ser rico es malo. ¿Qué? Sí, que ser rico es malo. Que el pobre es el único bueno. Y que no preocupe si sufre en esta vida, porque en el futuro que es incierto, eso lo digo yo, lo incierto, y en el futuro que es finito, por lo menos para nuestra vida, la vida terrenal de nosotros, los pobres, no nos preocupemos, porque en ese proceso seremos felices. Entonces, tenemos que desterrar la posibilidad de tener riqueza a través de una revolución. Miren, más claro, bien Aragua. Las revoluciones más importantes que ha dado este planeta en la historia de la humanidad no tienen que ver con condiciones económicas, tienen que ver con condiciones sociales, con precariedades sociales. La vulgaridad es solamente verlas hacia lo económico, genera la vulgaridad de un pensamiento que se queda corto a lo que Marx planteaba. Bueno, pues esto que estamos viviendo en la actualidad, no quiero entrar más en ese tema, repito, tengo ahí unos textos, los estaré leyendo, los he estado subrayando, trataré de construirlos con la experiencia que ahora tengo para plantearle a Jonathan el tema, porque me parece que el marxismo también debe de ser diseminado a través de ese pensamiento filosófico, ¿no? Es a lo que quiero. Vamos, mientras les voy a decir más claro en el agua. El capitalismo es avaro, nace con la avaricia del ser humano. ¿Sí? O sea, el capitalista requiere ser avaro para poder ser un capitalista exitoso. El neoliberalista requiere ser codicioso para ser un neoliberalista exitoso. Esto permea en la sociedad para poder ser impuesto, permea. Y sobre todo, como la contrarrevolución de los que tienen otro pensamiento, como Jonathan y yo, que creemos que no debe de estar metido en el ser humano ni la avaricia ni la codicia, que son dos cosas distintas. Bueno, pues en ese proceso está metido el machismo, la misoginia en los anteriores. Bueno, pues ahora voltean la tortilla y se suben al, a la agenda de la igualdad, a la agenda de lo igualitario y empiezan a destruirla a través de conceptos que enfrentan a la propia izquierda. Es decir, se meten a la agenda de la izquierda, la destruyen con esos conceptos que ahora se llaman posmodernos e impactan dentro del propio movimiento, como está pasando con lo que dijo el diputado, que las compañeras están diciendo que ellas van en la agenda de protección contra la violencia contra las mujeres, y él les dice, pero esta no es una agenda de protección de violencia contra las mujeres, es una, pues sí, una arbitrariedad, es monstruoso lo que están haciendo. Pero nosotros mismos lo estamos impulsando con nuestras compañeras feministas que se dicen de izquierda. Y esto, Marx lo ha dicho, Marx lo escribió, que sí, lo escribió Marx. Se llama simulación, vivimos una simulación. Y la derecha lo único que hace es voltear los conceptos, generar su conceptualidad burguesa y decirnos, esto es, ¿no? Esto es lo que es la felicidad. La felicidad es fetichismo. La felicidad es esto, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva? Ah, pues la felicidad es, las mujeres quieren, antes, en los tiempos de Marx, pues las mujeres lo que quieren que es representatividad, no, que no pueden, ¿no? Y hay que plantearnos dioses masculinos, hay que plantearnos, sabidurías masculinas, solamente había filósofos, solamente había, y las mujeres de segundo plano. Bueno, en la actualidad, donde ya hay una agenda, donde la mujer está ganando sus posiciones, bueno, hay que meternos ahí, hay que generar otra lógica, y esa lógica no solamente va a ser de equidad, sino va a ser de ataque abierto y directo, de enfrentamiento entre seres humanos del otro sexo, que somos nosotros. Y podremos hablar así también de la agenda LGTB. Es lo mismo. Si nosotros seguimos siendo ambiguos en la lucha cultural,
y la contrarrevolución, sobre todo cultural, económica, política, que hace la derecha contra nosotros, y seguimos creyendo que no debemos de ser confrontativos, que no es cierto, que Marx no nos lleva a ningún lado y que estos pinches locos, perdón que lo diga, terminamos repitiendo lo que la burguesía pretende. Y cierro con esto. Marx decía, ¿cuál es el peligro más grande de una revolución social? Que los revolucionarios terminen siendo exactamente iguales que a los que derrocaron. ¿A qué se refería? El radicalismo. Se requiere radicalidad, porque hay que arrancar todos esos preceptos ideológicos y fetichismos de raíz. Hay que construir una nueva sociedad. El conocimiento no es de los viejos filósofos que ocurría a través de conceptos que servían para imponernos una realidad fingida, una realidad donde el pobre debe de ser pobre porque de él será el reino de los cielos. O sea, hacia allá llega, ¿no? O sea, se empieza, no estoy diciendo que es, miren, es que me alargo, perdón, ahí voy a terminar, porque ese tema lo podremos tocar después. A lo que yo me refiero es esto. Seguimos agarrando, seguimos permitiendo agendas que no van con nuestra agenda, que es la revolución social. Y esas agendas se desvirtúan. Una de ellas es la agenda del feminismo o de la protección de la violencia que las mujeres han padecido permanentemente, permanentemente. Y ahora hay que erradicarla, por supuesto, tenemos que ir a otro estadio, pero la derecha se mete, impacta y permite este tipo de cosas que lo que llevan es a una violencia. La derecha siempre busca el enfrentamiento, el divide y vencerás. Porque el divide y vencerás, porque ellos están en una cúpula muy, muy privilegiada, donde ellos se saben cuál es su camino, tienen bien claro cuál es su ideología y su pensamiento, y nosotros nos ponen a pelear en medio cuando empezamos a tener fuerza. Eso ha pasado permanentemente. Y cuando no, bueno, pues ya hay tienen herramientas contrarrevolucionarias violentas que permiten dar golpes como Allende hace 50 años. Yo creo que ahí está el tema. Lo que pasa con el diputado, lo que está diciendo el diputado, no tiene que ver solamente con eso, tiene que ver con que nos dejemos de mamadas. Tenemos que ser muy, muy abiertos, como también decía el Che Guevara, tenemos que ser firmes en la revolución. Y firme significa destruir lo que va en contra de la igualdad social, pulverizarlo. Porque estos cabrones te descuidas y te dan un chingadazo. Y ahí está el chingadazo. Si esto, ¿qué es lo grave? Si esto avanza y se da las coyunturas que les digo, olvídense de cómo va a empezar Claudia el próximo sexenio. ¿Eh? Así, miren, pisando hielo, y hielo frágil. O sea, se los venimos diciendo todo el tiempo. ¿Por qué nosotros apoyamos al cierre que solicita el diputado Noroña con Claudia? ¿Por qué creen? ¿Porque somos agachones? ¿Porque ya nos volteamos? ¿Porque nos andamos acomodando? Pues no, porque pasan estas cosas. Apenas pasó el proceso y viene y rájate el primer madrazo. Por eso cuando el diputado dijo, y ahora sí con esto cierro, no es tiempo de mujeres. Y sí, insisto, no es tiempo de mujeres, porque si decimos que es tiempo de mujeres, nos van a chingar, porque por eso nos pusieron una mujer del otro lado, o ustedes creen que porque es la más inteligente, porque es la más carismática, porque nos estamos cargando esa agenda que no es de nosotros, y entonces ellos llegan y la arrebatan, es lo que quiero que entiendan. Jonathan, si no, no me voy a callar, ahí ya te estoy proponiendo al aire, un Marx que a veces, que propiamente no se discute, que es el Marx que piensa, el Marx que escribía mucho para tratar de aclarar esto, y por qué, por ejemplo, él dice que la religión es opio y no tiene que ver con lo católico, ni con, tiene que ver con la religión que se llama
economía de mercado, tiene que ver con la religión que se llama capitalismo. Y ya lo hablaremos en otro tema, pero mira, a mí me da coraje, Jonathan, porque lo venimos diciendo permanentemente. Por eso después nos dicen, es que ustedes le atinan a todo, que parecen pitonizos y la chingada. Y cuando les decimos qué es lo que va a pasar, pues es porque Walter Benjamin nos enseñó a estudiar historia, ¿no? Y porque sabemos que hay unas condiciones que vienen bien establecidas desde muchísimos textos de Marx que plantean cómo opera la derecha. Y esta derecha opera como la de hace 200 años, chingada, como la de hace 500, nada más son más violentos, más cabrones, se van modernizando, pero ellos cierran, ellos ven, analizan y siguen una conducta que es así como recetita, ¿no? Y ahí vamos nosotros de pendejos y nos metemos de cabeza. Jonathan, dale, mi hermano, y disculpa esta larga introducción, pero quería dejar planteado que es a través del marxismo como podemos destruir o por lo menos entender estos procesos que la derecha, que la derecha hace y nosotros nos los comemos completitos. Adelante, mi hermano, disculpa la larga introducción. No, no, no está bien. Creo que en general compartimos esas dos perspectivas y ya has dejado claro el tema más técnico, que, que, que tiene que ser así, porque hay cosas técnicas que deben de estar en el análisis y desde ahí poder partir un poco hacia otras dimensiones que también son importantes. Yo quisiera tocar a lo mejor una primera dimensión a nivel general, para poder un poco dar un contexto de por qué es importante y relevante discutir este tema, más allá de lo que le pasa al diputado, porque también lo mencionó el diputado hace un rato, no es una cuestión de que le interese su posición personal, sino que eso va más allá de lo que le va a pasar a él, ¿no? Están involucradas más personas y es un proyecto. Entonces, yo podría a lo mejor poner una primera línea de cómo fue operando la derecha en este tema, y fue en la UNAM, ¿no? El laboratorio más importante que se dio fue en esa universidad, al menos en tres facultades que me parece que son muy importantes denunciar. Hay otras dos, pero bueno, las facultades que iniciaron este proceso fue Filosofía y Letras, Ciencias Políticas y la Facultad de Economía. Ellos avanzaron sobre una línea que fueron los paros. Ahí en 2018 a 2020 hubo una campaña que se intensificó en 2019 a 2020 sobre la toma de las facultades, en donde los grupos de mujeres organizadas, como se les denominó en ese entonces, mujeres organizadas de la Facultad de Economía, de Filosofía, de Arquitectura, de Políticas, llevaron al extremo su política y en una simulación política tomaron facultades, principalmente estas tres, ¿no? Filosofía, Ciencias Políticas y la UNAM, y la Facultad de Economía, en donde la posición era muy interesante porque iniciaron con los famosos tendederos, ¿no? Esto que está haciendo el INE de que vamos a hacer una chingada lista, ¿no? Y ahí vamos a poner, y entonces los vamos a exhibir, y desde ahí plantear la estrategia. Bueno, eso se inició en estas facultades con los tendederos, ¿no? Y no es que no exista la misoginia y no es que no exista el machismo en la izquierda. Lo preocupante era que en estos tendederos quienes resaltaban eran únicamente a la izquierda. Es decir, nosotros tenemos evidencia en estas tres facultades de caracteres misóginos y machistas en la derecha, ¿no? En donde hay compra y venta de mujeres académicas, ¿no? Para tener 10, bueno, muchísimas cosas en la misma derecha, y nunca resaltaron esos perfiles. Siempre fueron perfiles de izquierda, siempre fueron perfiles que estaban engarzados con la lucha social. Entonces, era muy conflictivo, ¿no? Era muy conflictivo para nosotros porque aparecieron los nombres y todos esos nombres, por ejemplo, yo los conocía y sabía de su lucha política en la UNAM. A muchos de ellos ni siquiera yo, por ejemplo, había algunos, como este colectivo que se llamó Pan y Rosas, que formaba parte de la Cuarta Internacional, que, que se ancló mucho más
en la Facultad de Ciencias Políticas, uno que se llamaba el Moises, se apellidaba Moises, eh, pues yo lo conocía. Yo no convivía mucho con lo que se llamó el movimiento internacional de trabajadores, ¿no? Lo que se va a conocer en este momento como la izquierda, eh, ¿cómo se llama? El diario Izquierda, ¿no? Es decir, yo no convivo con sus políticas, pero yo los conocía y fueron atacados permanentemente, pues, colectivos del Partido Comunista que estaban al interior, el famoso CGH, todas las estructuras del CGH fueron violentadas. Bueno, yo tengo información de primera mano porque a mí me la dio un amigo que estaba muy cerca, que me lo dijo así, ¿sabes qué? Dile a tus amigos del CGH que se los van a chingar, que hay una línea de dirección, están muy enojados y que se los van a chingar y va a ser mediante la política de violencia de género. Yo se lo pasé a un amigo, eh, me dijeron que no era cierto y tiempo después se vino totalmente la agresión permanente contra estos grupos, en donde había una articulación muy importante desde ciertos grupos, estas mujeres organizadas que no eran la colectividad, eran un grupo organizado muy, muy pequeño y que la tendencia era esa, la tendencia era bloquear en los movimientos de organización política de la UNAM a estos sectores radicales. Eso se implementó en la UNAM, eso en la UNAM estaba diseñado de una manera muy importante y entonces, ¿qué es lo que pasó? En la Facultad de Economía, por ejemplo, el grupo más fuerte del movimiento social o del movimiento estudiantil o del movimiento universitario, que era el CGH, bloqueado, o sea, lo bloquearon por todos lados, ¿no? Yo recuerdo que Anaí, o sea, Anaí nunca fue o nunca estuvo en la lucha social, no es ella junto conmigo, no somos herederos de familia que estuviera en la lucha social, nunca lo fuimos, ¿no? Nos fuimos haciendo dentro de las propias coyunturas que nos fue marcando el movimiento universitario, y Anaí, donde se metió a la lucha social, fue en ese fenómeno que fue el movimiento organizado. Yo recuerdo que cuando iniciamos el proceso, Anaí me dijo, pero es que tienen razón las compañeras, ¿no? O sea, había un dejo como que es que dicen que sí es cierto, pero cuando entraron y cuando ella empezó a ver todas estas tendencias de cómo, por ejemplo, los herederos de la huelga del 99, en los cuales su familia, por ejemplo, jugó un papel importante, es donde tomó una posición y se fue enfilada contra las mujeres organizadas, ¿no? O sea, pero lo estábamos viviendo, o sea, esos grupos que lucharon por la democracia y por la educación pública en la Universidad Nacional Autónoma de México fueron totalmente violentados, ¿no? Y fueron bloqueados, o sea, en las grandes asambleas universitarias que trazaban las líneas para la lucha política en la facultad, del 2019 al 2020, estos grupos del CGH, principalmente en la Facultad de Economía, y otros colectivos de izquierda en la Facultad de Ciencias Políticas y en Filosofía y Letras, fueron neutralizados. Separaban, por ejemplo, un líder social como el famoso Gato en la Facultad de Economía, no, o sea, no podía hablar, y no podía hablar porque era misógino. Y entonces había una tendencia muy importante, era una parálisis del movimiento y del espíritu crítico. Eh, yo recuerdo cuando yo entré al proceso, a mí lo que me detonó una gran indignación es que muchos de esos compañeros que fueron mis amigos y que eran aliados muy interesantes, estaban cancelados en el movimiento social, ¿no? O sea, eran objeto de las acusaciones más perversas que reproducía la derecha y que el movimiento se lo tragó permanentemente. Entonces, nosotros éramos muy claros, ¿no? Que esta agenda de género que le llamaban era una agenda antirrevolucionaria, porque impactó y el objetivo era paralizar a los revolucionarios sociales dentro de las facultades y entonces tratar de impulsar agendas paralelas que se vestían de izquierda e intentaban más o menos controlar, ¿no? Entonces, eso apareció en la UNAM, eso apareció en la UNAM en su forma como primigenia, fue un laboratorio que fueron utilizando y que lo fueron diseñando de una manera muy interesante. Ahí en la UNAM, por ejemplo, pues aparecieron estas dos fuerzas, ¿no? Por un lado hubo una fuerza que se nucleó en la defensa del marxismo tradicional y hubo otra agenda que se fue un poco al posmodernismo. Y entonces empezó una lucha, y hay una lucha permanente, una lucha permanente. Anaí, por ejemplo, Anaí, la compañera Rosy, la compañera Alma,
tuvieron una discusión muy amplia en un grupo de WhatsApp en donde estamos en un círculo marxista, y una compañera que se nos infiltró, quién sabe cómo se nos infiltró, las estaban atacando porque estaban evidenciando la política autoritaria de de las facultades contra los compañeros de izquierda, y esa compañera dijo, no es cierto porque son machistas, reproduciendo toda la lógica, ¿no?, de la extrema derecha en la Facultad de Economía. Bueno, sobre eso es filosofía y letra, políticas y economía, y se instalan ¿quién? Ciencias. Utilizaron en la Facultad de Ciencias la política de violencia, violencia política en razón de género contra los compañeros que denunciaron las arbitrariedades de la UNAM, que no pagaron a sus profesores por la pandemia. Se organizó un grupo muy fuerte, empezó a liderar ese movimiento, empezó a tener eco. ¿Y qué es lo que hizo la administración? Utilizó esa agenda con compañeras que se decían feministas para atacar a los compañeros y acusarlos de violencia política de género, y el objetivo fue sacarlos de la facultad. Hubo expulsiones. Es decir, hay una persecución política. En la Facultad de Arquitectura, este movimiento de mujeres organizados de la Facultad de Arquitectura, ¿quién nos estaba patrocinando? El PRI. Eso lo sabemos muy bien, porque en ese movimiento también estuvimos presentes Anaí y yo, en donde denunciamos permanentemente que esas famosas mofas estaba el PRI financiando ese proceso para empujar una política de desestabilización y pegarle a ciertos compañeros de profesores y estudiantes que eran marxistas. Bueno, hay una implementación muy, pero muy cargada en este término. Es la Facultad de Filosofía y Letras, Políticas, Economía, Ciencias Políticas y, por supuesto, Arquitectura. Sobre eso hay dos temas muy importantes. El primero es que la discusión del contrato colectivo. Esto que dice Luis Mauricio, muy interesante, ¿no? Es decir, ¿cuál es la agenda de la derecha? Es tratar de crear un poder dentro de otro poder. O sea, un poder alterno. Y eso es lo que intentaron hacer las compañeras que se decían feministas. Era tratar desde el contrato colectivo, crear figuras en donde la legislación mexicana no operara y se hiciera como que un nicho diferente dentro de la legislación universitaria en donde tuviera sus propias dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que intentaron implementar las compañeras? Si a ti te acusan de violencia política de género, te rescinden el contrato. Esa era la propuesta. ¿A qué suena? Yo solamente quiero mencionar, ¿a qué suena esa propuesta? Las compañeras y compañeros, que yo conozco a varios de ellos, ¿no? Y se las tengo bien guardadas, pero bueno, es otra historia, decían, si hay una persona que es señalada de violencia política de género, aunque ni siquiera haya una carpeta de investigación, mucho menos si hay una sentencia, ni siquiera si a ti te señalan en la UNAM, esa era la propuesta, si a ti te señalan de violencia política de género o de violencia de género en la UNAM, te pueden expulsar o te pueden rescindir el contrato. O sea, eso ni siquiera en el contrato, en la legislación mexicana se permite. Está blindado ese proceso. Bueno, pues se querían volar o se quieren volar el contrato colectivo que está basado en la legislación laboral nacional, y querían hacer una mini legislación en la universidad para que sin tener contacto con esa figura, pudieran violentar los derechos laborales de los trabajadores, que principalmente quienes eran los que estaban en el tendedero y quienes eran gente de izquierda. Entonces, claramente que es muy conflictivo cuando sale la propuesta y nos dicen que lo que quieren hacer es, si te acusan de violencia política de género en el contrato colectivo, te van a expulsar sin que tengas la posibilidad de poder tener una capacidad de defenderte. No hay manera, no, o sea, en la propuesta no había manera, o sea, si te acusan o si te señalan de violencia política de género, te ibas. Entonces, eso nos parecía muy conflictivo. Y segundo, se le daba la potestad al tribunal universitario de poder ejercer esta presión. O sea, esto sí pasó, se le diseñó una serie de líneas de reformas en el estatuto o en la ley orgánica de la UNAM, en ciertos artículos,
en donde le dan la autoridad al tribunal universitario de poder ellos mismos, sin respetar las garantías individuales que están regidas en México, poder violentar tanto los contratos colectivos, los derechos universitarios, si te señalan de violencia política de género. ¿Quién controla el tribunal universitario? El PRI. Entonces, nos parecía muy, pero muy problemático. Y eso pasó. Es decir, lo que les aplicaron a los compañeros ¿cómo se llama? De ciencias, pues es porque el Tribunal Universitario tiene las facultades, derivado a las reformas que se hicieron en 2020 en la ley orgánica de la UNAM. Les permiten eso. Entonces, claramente que es problemático. Lo que dice Luis Mauricio es cierto. O sea, no hay que ser ingenuos. O sea, esta agenda viene cargadísima y le está dando facultades a ciertos organismos que son antidemocráticos. Pues el Tribunal Universitario, quién lo, este, quién lo elige? Absolutamente nadie. Mínimo el rector, se hacen ahí unos cochupos y vamos y firmamos y hacemos ahí el de Braille, ¿no? O sea, para aquellos que dicen que Obrador es antidemocrático, vayan a ver cómo es el proceso de la elección del rector en la UNAM y van a ver qué es el antidemocrático. Bueno, pues el Tribunal Universitario ni siquiera tiene ese proceso. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un organismo antidemocrático tenga tantas facultades para poder violentar los derechos universitarios? Eso me parece que es muy importante, es muy importante. Y pasó y está pasando. A ti te acusan de violencia política de género y vas al tribunal universitario y es que te despiden. O sea, es bien difícil que la salves, aunque no tengas ni siquiera carpeta, aunque no tengas carpeta. ¿Mm? ¿Y quiénes son los que están en la palestra? Pues, por supuesto, es la izquierda, ¿no? Entonces, no somos ingenuos, ¿no? Ante eso, ¿qué es lo que también planteamos? Bueno, pues veamos el caso de Morena. Félix Salgado Macedonio, Porfirio Muñoz Ledo y Ángel Valderas Puga. Es decir, esto que está pasando o que pasó en la universidad, en la UNAM, se desplegó en Morena. Y entonces en Morena hay un grupo de mujeres organizadas que están en esa lógica y que lo tenemos que señalar. O sea, esta persona que se nos infiltró en un grupo de estudio de marxismo es porque es de Morena. Entonces, hay un grupo de mujeres en Morena y lo tengo que señalar así, porque si no, entonces no vamos a ver que el enemigo está en casa. Y cuando el enemigo está en casa hay que señalarlo porque hay que enfrentarnos. O sea, pues es lo que dijimos, ¿no? Sí, Claudia, te vamos a apoyar, pero nuestro amor no es no es gratis, ¿no? O sea, nuestro amor va a costar muchísimo. Y tenemos que señalarlo. Hay mujeres dentro y personas dentro de Morena que están instalando esta posición. Entonces, a Félix Salgado Macedonio, pues ahí va ese grupo, ¿no? Un grupo de mujeres organizadas al interior de Morena que van y pegan. Y lo que dijo hoy el diputado, o sea, el problema ni siquiera es si sí o si no es, porque bueno, al menos si fuera, estaría el debate. El problema es que lo utilizaron, es decir, lo golpearon, lo intentaron derribar, después el INE hizo una maniobra y lo derribaron, y cuando lo derribaron, se acabó el problema. O sea, ese es el problema. El problema ni siquiera es discutir si sí lo hizo o no lo hizo. El problema es que estas mujeres organizadas, que son las representantes de las mujeres, según ellas, les valió tres cominos el sentimiento de las mujeres y utilizaron esta agenda para poder golpear al perfil, tumbarlo y después de tumbarlo ya no hay nada. No siguieron presionando sobre qué es lo que pasó realmente. El caso de Porfirio Muñoz Ledo, se les olvida, pero a Porfirio Muñoz Ledo en esa contienda no lo voy a defender, pero hay que señalarlo. O sea, a Porfirio Muñoz Ledo lo teníamos que atacar desde el perfil político, desde las diferencias políticas que pudiéramos tener. Pero hubo un grupo que apoyó a Mario Delgado y que justamente les voy a decir, muchos de esos grupos, de ese grupo que apoyó a Mario Delgado y que atacó a Porfirio Muñoz Ledo desde la violencia política de género, hoy están con Marcelo Ebrard. Es algo que se les olvida a algunos, ¿no? Pero bueno, no voy a quemar esas balas porque los tengo bien ubicados
porque yo estuve en esas coyunturas, conozco muy bien cómo se movía Morena, y hay muchos de esos grupos que hoy se dicen, no, es que Mario Delgado es un traidor, ustedes lo apoyaron desde el perfil de Marcelo Ebrard, y atacaron con esa perspectiva de la violencia política de género, en donde tanto Porfirio y Félix Salgado Macedonio, creo que el perfil que más figuró fue Veloz, ¿no? Estefanía Veloz, que cuidado con esa compañera porque es bien, pero bien posmoderna. Y lo que pasó con Ángel Valderas Puga, ¿no? A mí sí me pueden decir lo que ustedes quieran, pero mi defensa al compañero Ángel Valderas Puga está ahí. Hay un escrito abierto, claro, sobre por qué era importante defender al compañero Ángel Valderas Puga, en donde el diputado también cerró filas, y es ahí en ese texto, es lo que estamos planteando en este momento. Es un uso es un uso con fines políticos para romper perfiles de izquierda bien definidas. Y fíjense que con Ángel Valderas Puga podemos tener todas las diferencias, pero lo seguiremos defendiendo. Y yo voy a decir, es el diputado, pero Ángel Valderas Puga es el siguiente, ¿no? O sea, también se lo van a querer chingar porque porque él fue acusado de este proceso. Entonces, él tiene una acusación y un señalamiento. Y el problema es lo mismo, ¿no? Al diputado, ¿por qué lo señalan? Porque estaba denunciando una actividad y una actitud dentro del panismo de trata de personas, de trata de blancas en Tlaxcala. Y por denunciar eso, me lo acusan de violencia política de género. Y Ángel Valderas Puga fue la misma situación, estaba denunciando que una persona que estaba vinculada con las estructuras del panismo se volvió morenista y sacó a una compañera del movimiento. Estaba defendiendo a Ángel Valderas Puga a una compañera del movimiento de Morena, porque metieron a otra compañera panista, y como se le olvidó el chingado nombre, y dijo a la esposa de este cabrón, valió madres, ¿no? Violencia política de género, y Morena lo implementó para poder, no somos ingenuos, ¿eh? O sea, aquellos que crean que somos ingenuos, no somos ingenuos, sabemos muy bien cómo están cargados los dados, que si están cargados los dados, y esa defensa de Ángel Valderas no se me va a olvidar, y yo la sostengo y la voy a seguir sosteniendo, junto con la defensa que le vamos a hacer, por supuesto, al diputado Gerardo Fernández Noroña, en donde yo lo dije, Ángel Valderas Puga está cometiendo un error político, porque al no cerrar filas en la definición política por el perfil de la coordinación con Gerardo Fernández Noroña, se le va a abrir, le van a abrir el camino para que lo golpeteen y para que les intenten cerrar cualquier posibilidad de poder tener una representación y tener una voz y voto dentro de la cuarta transformación. Ojo, ¿eh? O sea, no estamos jugando a política, estamos haciendo lo mejor que podemos, nuestro análisis político, y ahí está, Ángel Valderas Puga está en la mira, está en la mira. Yo creo que serían tres, ¿no? Es el presidente, es Gerardo Fernández Noroña, es por supuesto Laia Sansores y Ángel Valderas Puga. Los tienen, pero miren, así bien ubicados, y bueno, pues eso es lo que va a tener que ser. Y si me dejan, me apuro, el otro, tibio, John Ackerman, lo van a meter en la lista, porque también en la UNAM lo tienen, pero bien posicionado, y le tienen una campaña bien interesante, y está acusado de violencia política de género por algunos grupos reaccionarios de la UNAM. Entonces, cuidado, ¿no? Se les está diciendo permanentemente que tenemos que girar hacia la izquierda radical para enfrentarlos, y les da miedo. Bueno, pues esto es lo que nos espera. Este va a ser el tenor de la batalla, ¿no? Este tenor me parece que es de la batalla. Entonces, me parece que no somos ingenuos. Ahora, yo quisiera cerrar, porque no voy a poder hacer a lo mejor una segunda participación mucho más amplia, o no la voy a poder hacer, pero yo quisiera cerrar con dos temas de conclusión política. La primera, seamos sinceros y veamos de dónde viene esta agenda. Allá en la UNAM, en la Facultad de Economía, en una asamblea, mencionaban, es que hay mano negra en la agenda política de género. Y decía un profesor, no hay una bandera, no hay una mano negra, hay una mano blanca, racista, clasista e imperialista. Es la Embajada de Estados Unidos. Esta
esta agenda viene impulsada por la Embajada de Estados Unidos, principalmente por la USAID. La USAID y la Embajada de Estados Unidos están metiendo muchísimo dinero para esta agenda. No somos ingenuos tampoco. El INE y el PAN y el PRI no se están moviendo y no están bailando porque ellos se pusieron la música. Alguien les está dando cuerda y quien está dando cuerda es la Embajada de Estados Unidos. Hay que decirlo claro y fuerte. Esta agenda no representa a los trabajadores ni a las trabajadoras de México. Representa los intereses de la Embajada de Estados Unidos y hay un interés permanente por querer golpetear el gobierno. Y hay que señalarlo de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al señalarlo de esta manera, entonces posicionamos cuál es el enemigo al vencer. Y el enemigo a vencer es la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos está metiendo muchísimo dinero y está movilizando todos estos grupos. Lo hemos dicho en la UNAM, lo mencionamos hasta el cansancio, esta agenda es de derecha, esta agenda la tiene en la Embajada de Estados Unidos, hay una vinculación muy fuerte con Estados Unidos y nos trataron de locos. Hoy está muy claro, la Embajada de Estados Unidos está metido aquí. Y el tercero, están utilizando el posmodernismo. Hay que romper con el posmodernismo. No podemos seguir pensando en el posmodernismo. O sea, tenemos que enfrentar permanentemente al posmodernismo y entonces es el posmodernismo el que nos está lacerando muchísimo en el movimiento. Hay grupos muy amplios posmodernos que siguen pensando en las narrativas del revisionismo revolucionario y hay que combatirlo permanentemente. Entonces hay que señalarlo fuerte y claro. Entonces, sobre mi posicionamiento personal es, bueno, pues, ¿qué hacer? Escuchar al diputado, él va a definir las líneas a seguir, las líneas que él decida hay que apoyarlas con todo. Ese yo creo que es el primer axioma. No podemos nosotros inventar, ¿no? Cuando el diputado es el que seguramente tratará de visualizar la estrategia a seguir y tenemos que apoyarlo, ¿no? Es el primer elemento, yo creo. O sea, lo que diga el diputado hay que cerrar filas con él. Y el segundo, que me parece que es muy importante, es el segundo, la constituyente, ¿no? Se vuelve a poner en el eje central que estamos una constituyente, ¿no? Porque pues aquí está el poder judicial, ¿no? La cuestión política, la cuestión electoral, y hay que hacer un cambio profundo a nivel de la constituyente. Hay que seguir impulsando la constituyente en este sentido. Y el tercero, muy particular punto de vista, ya lo mencionó Luis Mauricio, es clarificar la lucha de las mujeres proletarias. Lo que decía Luis Mauricio, pues el marxismo, ¿no? Queremos nosotros implementar, yo les voy a mencionar, o sea, la experiencia que tuvimos, por ejemplo, en la Facultad de Economía, pues sí, nos derrotaron, ¿eh? O sea, ¿no? En la Facultad de Economía, cuando entramos y hicimos presión para enfrentar al movimiento de mujeres organizadas de la Facultad de Economía, MOFE, o sea, venían pero embaladísimas, ¿no? Ya cuando entendimos que traían dinero de Estados Unidos, dijimos, no, pues ¿en dónde más íbamos nosotros 4 o 5 changuitos, ¿no? A enfrentar toda la maquinaria, ¿no? Nos pulverizaron. Pero fíjense que antes de que nos ganaran la partida política, nosotros logramos ponerlos, o sea, como que logramos poner en igualdad de condiciones. ¿Y cuál fue la igualdad de condiciones? Que cuando entramos nosotros, por ejemplo, a la disputa por la posibilidad, eh, pusimos en el centro el marxismo. Pusimos en el centro el marxismo, las enfrentamos directamente, dijimos que eran de derecha, hicimos análisis marxista y logramos equilibrar las fuerzas. ¿Por qué nos ganaron? Porque tomaron la Facultad de Economía. Cuando tomaron la Facultad de Economía, ya, o sea, no había forma, ¿no? Porque ya tenían el control de la agenda y avanzaron sobre sus posibilidades. Entonces, tomaron la Facultad de Economía de una manera autoritaria, no había consensos. Yo, en otro momento, si quieren, les podría yo contar cómo se movieron las asambleas. O sea, la asamblea decía, no se va a cerrar la Facultad de Economía, y dijeron ellas, se va a cerrar. Desvalió madres lo que decía la comunidad. Ellas tomaron la Facultad de Economía sin asamblea. Entonces, eso es muy importante. En la Facultad de Arquitectura, donde yo creo que tuvimos un éxito, ahí en la Facultad de Arquitectura, la verdad, la organización política que pasó por la compañera Anaí, la compañera Marta Trujillo, la compañera Talía, la misma Talía, el compañero Rayo, yo, entre otros compañeros que fuimos como 5 o 6 personas que nos aglutinamos dentro del posgrado de urbanismo, tuvimos una defensa muy fuerte, se iban a meter las feministas, y les dimos una barrida enorme, muy, 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 muy fuerte. Después hay complicaciones que lamentablemente uno
uno ya empieza a entender cómo está la política al interior de la Facultad de Economía y de las facultades de arquitectura y del posgrado de urbanismo, compañeros que pensábamos que eran aliados, puta, o sea, ni para qué les cuento, pero hubo una disputa. ¿Cuál fue nuestra disputa y por qué logramos avanzar muchísimo en ese sentido? Donde Anaí tuvo una participación muy, pero muy poderosa. Metimos en la agenda la vinculación de la lucha proletaria con el marxismo y las mujeres. Entonces, el primer experimento que nosotros hicimos de poder rectificar y poder poner en el centro a Rosa Luxemburgo, a Alejandra Kollontai, a todas las marxistas y comunistas, y entonces despegarnos del feminismo, que fue una tarea muy interesante, despegarnos del feminismo y decir que son las comunistas mujeres a las que hay que recuperar. Anaí ahí tuvo una actividad muy encomiable y creo que esa es la estrategia. Va a ser muy complicado darle la vuelta. Bueno, nosotros, es que no está de nosotros, ya lo dijo Luis Mauricio. O sea, esa ya es una lucha política que tendremos que empujar al ritmo que nos diga el diputado, pero eso ya es una lucha legislativa que ya tiene otras componentes, porque ya están las leyes, ¿no? Eso va a tener que definir el diputado. Pero desde nuestra posición, yo creo que en una lucha un poco más de largo alcance, lo que tenemos que plantear es la posibilidad de seguir evidenciando, ¿no?, que el feminismo no está a favor de la lucha de las mujeres, que tiene una agenda diferente, y mostrar cuál es la agenda política reivindicativa de la mujer proletaria para poder emancipar. ¿Y qué es de dónde viene? De los comunistas y las comunistas que hemos estado recuperando altamente. Dice Luis Mauricio por ahí que vamos a hacer algo sobre la roja. Ese es el espíritu, yo creo. Que queremos ponerles una inyección y queremos empezar a meter antídotos a estas características, a estos caracteres, recuperemos a nuestras mujeres proletarias, a nuestras mujeres emancipadoras, a nuestras mujeres comunistas, porque ahí está el camino. Entonces, hay que enfrentarlas, pero sí, hay que enfrentarlas, pero hay que enfrentarlas con una política revolucionaria, con una metodología revolucionaria, y creo que ahí va a estar el gran reto, ¿no? El gran reto va a ser cómo es que desde la reivindicación de las mujeres comunistas podemos impulsar una política revolucionaria que pueda ponerle una confrontación. Y entonces, en el espíritu político, estar en un golpe en fuerzas equilibradas, ¿no? Porque ellos tienen dinero, pero nosotros tenemos principios. Entonces, hay que equilibrar con principios políticos. Por eso es muy importante la metodología revolucionaria, ¿no? Porque eso es lo que nos podría dar de alguna manera. Yo sí creo que hay que pensar en cómo desde el noroñismo tenemos que empujar esa agenda eh, revolucionaria, y otra vez resaltar las figuras de las mujeres que lucharon por la emancipación de las mujeres desde el proletariado, desde la revolución comunista, como la gran Consuelo Uranga, por supuesto, entre otras más, y desde ahí poder avanzar en nuestra perspectiva. Creo que esa es la solución para poder equilibrar fuerzas. Sí se puede equilibrar fuerzas desde ahí. Tenemos que quitarle la bolita. Eso es urgente. Las experiencias que hemos tenido contra ellas, no, o sea, yo tengo experiencia luchando contra esas compañeras. Las hemos neutralizado, ¿no? O sea, por supuesto que hemos perdido de alguna manera, pero pues, es que es muy complicado, tienen un chingo de dinero, ¿no? Y además somos 4 o 5 personas. Ya dentro de un movimiento mucho más amplio que es el noroñismo, lo tenemos que impulsar, y eso es definición política, ¿no? Por eso hemos dicho, ¿no? Hay que escuchar al diputado, su definición política, porque ese es el camino. Yo creo que si queremos detener este proceso, además de seguir lo que diga el diputado, tenemos que lanzar esa perspectiva y poner en el centro que si las mujeres quieren dejar de sufrir misoginia, violencia, tenemos que abolir la propiedad privada de los medios de producción. Y entonces los grandes avances y las grandes líneas que las feministas están poniendo como el patriarcado es un concepto en disputa, porque el patriarcado, como lo entiende el posmodernismo, es diferente como lo entiende el comunismo. Y tenemos que ir al enfrentamiento, tenemos que enfrentarlas directamente. No hay, o sea, esto ya no es una cuestión, esto es una guerra civil política.
¿no? Ustedes dicen el gatopardismo, pues sí, ¿no? Están los gatopardistas, que son oportunistas, pero también están los posmodernos. Y lamentablemente en México hay mucho posmoderno. Y en el noroñismo hay un grupo que también que es muy posmoderno, que se está separando del noroñismo, ¿no? Ya, tiene definido, ya se está definiendo políticamente. Entonces, hay que ponerle frente al posmodernismo, claramente que sí. Y es mucho más complicado porque el gatopardismo reniega del marxismo. El posmodernismo son compañeros que pareciera que son compañeros, son antiglobalistas, dicen por ahí, ¿no? O sea, son hasta magonistas, por ahí unos son hasta magonistas, se dicen ser compañeros, pero en la lucha política y las herramientas revolucionarias no las aplican. Entonces, tenemos que, tenemos que seguir dándole. El camino que ha planteado Luis Mauricio es el correcto, política revolucionaria y teoría revolucionaria. Hay que seguirla avanzando y en este sentido, pues hay que hacer un doble esfuerzo porque hay que empezar a procurar, a lo mejor en los rojos, tocar el tema de las mujeres comunistas. No, no nos va a quedar de otra, ¿no? A lo mejor no era el momento, porque estábamos a lo mejor más condiciones, pero creo que sí es necesario, a lo mejor darnos, si son 2 a la semana, pues dedicarle uno a nuestras mujeres comunistas que han dado todo por este proyecto y empezar a enseñarles que el feminismo no es de izquierda. Ahí la dejaría. Fíjate que yo concluiría, que yo creo que está el tema ya. Concluiría con lo que parecía que me fui y que me parece muy importante, sobre todo por lo que acabas de decir. Miren, compañeros, el marxismo, ¿qué plantea? El marxismo no plantea un comunismo a rajatabla, tiene una posición política y una militancia revolucionaria, hay muchísimas cosas, pero una de las cosas más importantes desde mi punto de vista que plantea el marxismo no solamente es la claridad en lo que es el capitalismo, sino la claridad en cómo se impone el capitalismo a partir de metarrelatos. Es decir, por eso quizá es una malformación, ¿no? Entre comillas, que tengo yo del marxismo radical, que yo reniego de que, o sea, a mí me duelen los oídos cuando llaman que Andrés Manuel es progresista. El progresismo es posmoderno. Miren, y dejo ahí la agenda abierta, Jonah, para que tú me digas si vamos por ahí o no en los rojos. Yo tomo la palabra de recuperar a las compañeras, eso me parece extraordinario. Pero fíjate, a veces nos falta, estoy hablando de nosotros los marxistas que tratamos de politizar, nos falta meternos a lo complicado, que es el pensamiento filosófico, o sea, el Marx filósofo, ¿no? Y el Marx filósofo es un hombre con una claridad tan cabrona que, que se queda en el inicio del. Es decir, que nosotros que lo leemos no nos vamos a la profundidad, ¿no? Porque es un cabrón, Marx es un cabrón. Y yo le voy a decir, y con esto cierro, Marx planteaba, y no estoy diciendo que lo escribiera así literalmente, ojo, pero Marx planteaba que las interpretaciones de los conceptos de vida eran burguesas y se le llamaba concepto antimaterialista, es decir, todo es subjetivo. Y entonces él decía, si estamos plantados en la subjetividad, pues no vamos a construir una nueva sociedad, no vamos a construir la sociedad de la felicidad. Y no la vamos a construir porque dentro de la subjetividad de la modernidad burguesa nos impacta a todos. Yo podría decirles que se podría uno imaginar cualquier cosa de algunos compañeros que se plantean de izquierda cuando los escucho uno hablar de esa posmodernidad que los impacta tan fuertemente. Hay por ahí un compañero, no voy a decir el nombre, pero pues tampoco es mencionarlo, pero que permanentemente se está peleando aquí con Jonathan en el buen sentido, con la guerra de Ucrania y Rusia, que yo le decía, el problema que tienes es que eres posmoderno, cabrón, y no te has dado cuenta. Otro compañero que se dice que siempre ha tenido mucho enfrentamiento conmigo y que es alumno de Jonathan en una facilitadora, es otro posmoderno que no se ha dado cuenta.
Y él se dice progresista y la chingada, son posmodernos. Y no me voy a alargar porque Jonathan tiene compromiso, porque también hemos pensado que sea cuando mucho 1 hora y media y le estamos cumpliendo en estos momentos. Y tampoco me gustaría alargarme mucho porque pues, Jonathan tuvo una intervención y me gusta ser parejo, pero como él lo dijo, pues ya no podrá alargarse porque tenemos compromiso ambos. Pero yo con esto la cierro, que creo que es importante. Con esto lo cierro. Tendremos que tocar en los rojos ese Marx que no es muy claro, ya acabo de decir que tiene mucha claridad, pero que no es muy claro porque está hablando de filosofía. Está hablando de los conceptos filosóficos, ¿sí? Que a partir de la filosofía no generan conocimiento. Ah, cabrón, no generan conocimiento. Generan interpretaciones que van en el sentido, y estoy hablando de Aristóteles, ¿eh? Estoy hablando de Sócrates. Con esto cierro. Aristóteles y Sócrates, por poner un ejemplo, no escribieron nunca nada públicamente. Todo lo que nosotros conocemos de ellos son interpretaciones y relatos de sus alumnos, vamos a decirlo así. Ahí se los dejo. Es el nacimiento de la Academia Filosófica, decía Marx. El verdaderamente es el nacimiento de la Academia Filosófica, de esa Academia Filosófica que le llamamos Academia Filosófica Burguesa. Ahí se los dejo, ahí les dejo ese tema que es muy interesante. Muchos pensamos que los diálogos de Platón son diálogos escritos por él, no son interpretaciones de sus discípulos, que posteriormente son otras reinterpretaciones de cómo iba el Imperio Romano, ¿no? Me agarran me agarran me agarran el cuarto, es como la reinterpretación de la Biblia. Digo, ¿para qué? ¿Para qué me meto en esos vericuetos? Vamos a meternos en esos vericuetos, ahí sí serán programas, yo creo que de 2 horas, estaremos los dos libres, porque son temas que se alargan mucho, pero son vericuetos acerca del Marx filosófico. Y el Marx filosófico es muy cabrón, es el que a mí más me impactó, es el que a mí me cambió la vida, lo voy a decir así. Cuando yo dije, es cuando entendí, y de veras ya con esto cierro para que Jonathan ya se pueda ir a su compromiso, lo que entendí como el primer madrazo que suelta Marx en el Capital se llama fetichismo. Ojo, es el resultado de todo lo que les estoy diciendo. El resultado de muchísimos años de ese que le llaman joven Marx, que se pasó estudiando a los filósofos, a Kant, a Hegel, y que dijo, ah, cabrón, cabrón, le voy a dar por aquí. Y las disertaciones de vida a partir de la filosofía moderna hacen que Marx, el primer madrazo que da, que además yo creo que es el más certero, porque es de lo que parte todo y lo que parte el posmodernismo y lo que se renueva y se renuevan estos procesos, se llama fetichismo. Y Marx da el primer madrazo en el Capital y dice, les voy a explicar lo que es el fetichismo. Y mocos, da el primer putazo. Es un putazo filosófico. Lo dejaremos ahí pendiente. Yo sé que Jonah tomará la provocación trotskista. Y estaremos pronto con ustedes. Les agradecemos nuevamente muchísimo su confianza, su paciencia, su interés en lo que decimos este par de locos. Y bueno, pues cerramos, ¿no? Como dijo Jonathan, es la definición política y poco a poco se irá aclarando, ¿no? Todas las tonterías y todas pues sí, son tonterías, ¿no? Y la poca seriedad que muchos compañeros, excompañeros, algunos que todavía yo considero amigos, andan soltando por el simple hecho de que cerremos con el diputado, ¿no? De que no nos vayamos a lo pragmático, sino nos vayamos a lo verdaderamente importante. Y esta es la primera señal de cuál es nuestra posición. Nuestra posición no ha variado 1 centímetro, 1 milímetro. Perdimos en la coyuntura, pero nuestra posición no varía, ¿eh? No somos claudistas, somos noroñistas, no se equivoquen. Y reconocemos en Claudia una compañera que debe de ser cerrada. ¿Por qué? Porque está dentro de la revolución social que nosotros queremos impulsar. No está en ese camino. Ahí es a donde nosotros tenemos que empujar para que estén desapareciendo todas estas agendas posmodernas que se dicen progresistas y que terminan siendo para golpetear a la izquierda desde la contrarrevolución más pertinaz, más vulgar, más violenta y más asesina que existe en la historia de la humanidad, que se llama
embajada de Estados Unidos. Ahí se las dejo. Jonathan, muchas gracias, hermano. Cuídate mucho. Un abrazo. Patria o muerte venceremos porque seguimos en la lucha. Cuídense. Hasta luego.